Hola amigos de YouTube, en este video les voy a mostrar cómo funciona el software de administración de inventario. Hace unos momentos, minutos o días, lo que sea que haya pasado hasta la publicación de este video, publiqué cómo instalar el sistema. Ahora vamos a ver sus características, cómo es que está programado, etcétera. Recuerda que todo esto ya lo publiqué en mi blog. Recuerda, si tú quieres descargarlo e instalarlo y no sabes cómo, puedes ver el video anterior. Aquí voy a mostrar solo el funcionamiento y cómo es que está compuesto. Quiero dejar claro que a diferencia de otros softwares que he programado y publicado, este no está terminado. Pasa que lo tuve que hacer en algún momento de mi carrera, pero al final ya no lo terminé porque ya no se realizó el proyecto y entonces tampoco quise dejarlo a medias. Entonces esto bien puede servir para algún estudiante o para que, si a ti te gusta, puedas continuarlo. Como sea, puedes basarte simplemente para hacer determinadas cosas, es decir, puedes tomarlo como plantilla, puedes ver cómo se implementan algunas funciones, etcétera. Pero bueno, vamos allá. El login funciona perfectamente. Como puedes ver aquí a la derecha aparece el nombre de usuario que inició sesión y la opción para salir. Entonces tenemos comenzando áreas. Es todo un CRUD. Se supone que los artículos están en una área. Para eso es un CRUD completo de create, read, update, delete. Podemos ver aquí la notificación, que es un simple div con Bulma, y aquí podemos buscar por nombre. Por ejemplo, en este caso, como el área se llama ejemplo, la P y la L están dentro de su nombre. Entonces veamos un poco de código. Lo primero que vamos a ver es la plantilla maestra. Digamos que este es el layout principal de todo el sistema y de aquí extienden los demás gracias a Blade. Entonces veamos, tenemos pues obviamente la etiqueta de HTML, la cabecera, y estamos cargando los estilos CSS, los iconos y el framework de Bulma. Después defino un script de JavaScript con algunas constantes, porque dentro de JavaScript consumo algunos datos del Laravel y entonces necesito pasarle de alguna manera la URL base, el token, etcétera. Y bueno, después tenemos al principal, al wireframe, al utility y al Vue.js. Ahora que estoy recordando, hay una cosa muy interesante aquí y que olvidé publicar y todo eso, y es que, bueno, en algún momento tuve que documentar todo esto porque mi asesor me lo pedía, o bueno, por cualquier cosa, y tenía que hacer un wireframe, que es algo así como un dibujo del sistema, digamos el diseño preliminar. Pero la verdad es que nunca me ha gustado realizar ese tipo de cosas. Personalmente siento que no son de utilidad. El punto es que para ahorrarme ese diseño, porque a mí me gusta simplemente ir a programar y a terminar lo que tengo que hacer, hice un script que quita todas las cosas y lo deja como que en blanco y negro para que se pueda ver que es un sketch, digamos, un wireframe. Ya no recuerdo cómo funciona, pero oh, sí, a esto me refería. Entonces parece que es un dibujo, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que pues te hace como que un wireframe del diseño. Así que pues se puede poner en la documentación que este es tu modelo principal, digamos, y a partir del mismo pues ya vas a hacer tu sistema real. Entonces realmente no recordaba que había hecho esto, estaba muy interesante porque, o sea, todo se ve como digamos un diseño preliminar, pero en realidad ya es el diseño que se creó y esto funciona para cualquier cosa, me parece. Por ejemplo, aquí un icono y todo lo cambia por texto, es decir, por texto de relleno. Y lo único que hay que hacer es llamar a la función convertir.
Entonces cuando estaba haciendo mi documentación, lo único que tenía que hacer era venir, abrir la consola, ejecutar la función convertir, que es una función global, tomar captura y listo. Pero bueno, una vez que ya expliqué eso, que no recordaba ni yo, veamos lo siguiente. Entonces tenemos las áreas y como estaba diciendo, estamos viendo la maestra. Y bueno, después tenemos nuestro menú. Todo esto se va a mostrar si hay usuario logueado. Es decir, si no hay, pues no se va a mostrar nada del menú. Y dentro de esta sección estamos trayendo el contenido. Esto es porque desde otras plantillas vamos a tomar esta base y vamos a inyectarle el contenido. Entonces esta es la maestra. Veamos otra que tiene que ver con el diseño igualmente. No es un diseño, digamos, padre, no es un diseño desde el que se extienda, sino que es un componente. Es simplemente una notificación que es la que aparece cuando, por ejemplo, se agrega un área. Este div que solo aparece una vez. Es decir, no si refrescas la página no aparece. Es un mensaje que se guarda en la sesión. De hecho aquí lo estamos comprobando. Si hay mensaje en la sesión y ahí también hay un tipo, entonces se muestra este div y se acabó. Si no hay, no se muestra nada. También tenemos un div, digamos, bueno, un componente de errores. Y bueno, entonces veamos lo de las áreas. Tenemos el de agregar área. Y bueno, aquí vemos algo importante. Este diseño, bueno, esto que hago justamente aquí en agregar área, lo hago en otros lugares. Es decir, reutilizo la plantilla maestra que ya expliqué anteriormente. Lo único que hago es indicar que extiendo de la maestra, es decir, de la plantilla maestra. También le paso el título y defino la sección contenido. Entonces todo esto se va a ir a inyectar justamente en maestra, justo aquí. Y entonces esto pues hace que el desarrollo sea muy rápido y muy bonito porque se va inyectando todo el contenido, etcétera, etcétera. Y lo único que tenemos es un formulario que va a guardar área. Debe estar validado, ya que digamos no utiliza la validación de HTML5, sino que tiene la validación del Laravel. Entonces estoy explicando esto a detalle porque en los siguientes módulos ya no voy a explicar cosa por cosa. Entonces veamos cómo es que se hace la validación. Dice que va a ir a guardar área. Entonces vamos a ir a las rutas, vamos a buscar guardar área. Y dice que está invocando a areas controller en el método agregar. Y aquí tenemos. Entonces estamos inyectando, digamos, estamos solicitando que la petición sea casteada a guardar área. Y guardar área es un request. Así que vamos a verla antes de eso. Guardar área es un request que es, digamos, es otro middleware todavía, aparte del middleware de Laravel. Lo que hace es que convierte la petición HTTP en una petición, digamos, propia. ¿Y qué permite esto? Que nosotros podamos validar incluso antes de que se llegue al punto en donde se llama el controlador. Es decir, tenemos aquí la función agregar. Esta función ni siquiera se va a llamar en caso de que la petición no se pase. Es decir, es un punto medio, un punto antes de llamar a esta función. Por lo tanto, cuando llegamos a esta función, podemos suponer que los datos ya son válidos, que la petición es válida. Entonces veamos de qué trata la petición. Laravel provee una manera de validar los datos, no solo los simples datos, sino también si la acción es permitida. O sea, esto nos permite extender y personalizar nuestras aplicaciones al máximo. El punto es que, bueno, como en este caso no estoy verificando roles, ni usuarios, ni todo eso, pues cualquier usuario puede hacer esta operación, pero tenemos la función de las reglas, que regresa un arreglo que dice en la clave del formulario
y la validación. En este caso estoy indicando que quiero que sea requerido y que además su máximo sea 255. En caso de que esto no pase, pues me va a mostrar el campo nombre es obligatorio, por ejemplo. Y si yo de hecho pongo aquí algo muy largo, me dice el campo no debería tener más de 255 caracteres. Entonces ni siquiera se está invocando a este controlador. En cambio, cuando yo ya lo hago, me dice que ya la agregó porque si pasa la validación, se crea el área, le pongo el nombre que la estoy tomando de la petición. Y bueno, antes de que pasemos a otro lugar, ¿de dónde viene nombre? Es lo que tenemos aquí. El name del input es nombre. Ahora sí, seguimos. Entonces, exitoso es si regresa algo save. Por defecto definimos el mensaje en que área agregada correctamente y el tipo es success. Este tipo se usa para la notificación. Pero si no fue exitoso, cambiamos el mensaje, cambiamos el tipo. De cualquier modo, redireccionamos al formulario de área, que simplemente es este formulario, pero le agregamos mensaje de la sesión, que es este mensaje, y el tipo, que es este tipo. Después se va a venir aquí, tenemos la notificación, así que se va a mostrar. Y así es como sucede, digamos, la magia. Entonces esto es lo que se hace. Ahora veamos otra cosa. Vamos a ver ahora áreas. Como puedes ver, estoy extendiendo de nuevo de la maestra. Estoy indicando el título. Y ahora uso verbatim porque como estoy utilizando Blade y Vue, los dos utilizan las dobles llaves o los mostachos para renderizar datos. Me parece que uno de los dos se puede cambiar, es decir, podríamos hacer que sean con 3 llaves o con 2 corchetes, etcétera, pero no quise hacerlo. Entonces con verbatim significa que le digamos a Blade que no procese lo que esté entre las llaves, que lo deje intacto. Entonces con esto hacemos que al renderizar esta página y que después Vue la vea, Vue, me refiero a Vue, el framework que es, cuando Vue la vea, si la renderice, digamos ya Vue, porque si no, la va a querer renderizar Blade incluso antes de que se le muestre al cliente, al lado del cliente. Entonces para eso sirve verbatim. Mostramos el input de búsqueda, que estará en read only, si debería deshabilitar búsqueda. Bueno, son todos los controles que hacen que la aplicación esté, digamos, correctamente funcionando. Por ejemplo, cuando yo escribo, no puedo escribir más si está cargando, por ejemplo. En el keyop vemos que va a buscar, es lo que pasa, o sea, cuando yo presiono una tecla y la suelto, empieza a buscar. Y ahora tengo aquí el botón de buscar y tengo aquí otro botón que es el de limpiar. Este se va a mostrar si hay búsqueda y este se va a mostrar si no hay búsqueda, por lo que cuando está vacío, no hay búsqueda, se muestra el de buscar vacío, deshabilitado. Cuando yo busco algo, inmediatamente cambia su valor al de limpiar la búsqueda. Yo hago clic en él y se limpia la búsqueda, que es justamente lo que estoy haciendo aquí, porque en el clic limpiar búsqueda y después aquí hay un botón que aparecerá siempre y cuando haya un número de elementos marcados, es decir, si hay 0 elementos marcados no se va a mostrar, pero cuando yo marco 1 aparece. También está interesante la animación, ya que si te fijas pues es una animación y aparece el número de elementos seleccionados. Después de eso tenemos los estados de la tabla, digámoslo así, que va a mostrar cargando, que es el que se muestra al inicio. No se ve muy bien porque la carga es muy rápida, pero si fuera una conexión muy lenta, aparecería. También está el de no hay áreas, que en caso de que eliminemos todas las áreas,
Por ejemplo, aquí en responsables no hay responsables, aparece esto. Y también tenemos el de no hay resultados. Esto pasa en caso de que no haya áreas y haya búsqueda y no esté cargando. Entonces, en este caso, hay búsqueda, sí, pero no hay áreas y tampoco está cargando. Después incluimos de igual modo los errores, las notificaciones y tenemos aquí el botón que hace que se marquen las cosas. Cuando yo le doy clic, un botón para marcar cliqueado es lo que se llama, y lo que se muestra es que si el botón tendrá la clase isInfo si el número de elementos marcados es mayor que 0. Lo que hace esto es que se mostrará azul o se mostrará color blanco, y en el clic seleccionamos todos. Después tenemos la tabla ya renderizada y tenemos un botón que igual hace que se invierta el estado del área, es decir, si está seleccionada pasa a ser deseleccionada, y lo mismo la clase de isInfo. Después ponemos el nombre del área o de la área, no sé si estoy diciéndolo de manera incorrecta, disculpen. Tenemos el método de editar área y el de eliminar área, y después estamos viendo la paginación en caso de que haya paginación. No sé si hay, yo supongo que sí. Oh, perfecto. Si hay paginación. Aquí podemos verla. Tenemos siguiente, anterior y bueno, todo esto igual aparece en las demás. Ahora veamos un poco del código JavaScript. Bueno, tenemos aquí los datos que por ejemplo buscando es la variable booleana que dice si está cargando o no. Las áreas que serán un arreglo. El número de elementos marcados que al inicio son 0. Y tenemos las variables de carga que las usamos para mostrar el estado de cargando, valga la redundancia. Al inicio todos están en false, es decir, no está eliminando, ni está cargando la lista, ni la paginación. La búsqueda, que es el input que vimos en la parte superior, pues al inicio es vacía. Y tenemos la paginación, cuántas hay, cuál es la actual, cuál es la última, la siguiente, la anterior, y también tenemos las páginas, es decir, las páginas son estas. Después, antes de que se monte este elemento, digamos que en el init del mismo, refrescar sin que importe búsqueda o página. Lo que hace esto es que si hay búsqueda, llama al método áreas buscar y le pasa la búsqueda. Le pasa también la página. Y si no, simplemente llama a áreas. Está invocando a una ruta web. Y después invocamos a consultar áreas con URL. Es decir, esta función se encarga de armar la URL y esta se encarga de consultarla a partir de esa URL. Lo que hacemos es usar la API de fetch, aunque digamos que a partir de una envoltura que yo creé, que es simplemente, como lo dije, una envoltura de fetch, que me ayuda a no tener que escribir tanto código repetitivo. Entonces, hace la petición y le asigna a áreas, que era el arreglo vacío al inicio, lo que haya en los datos. Y establecemos paginación con la respuesta, ya que estamos aquí justamente consumiendo la API de Laravel. Laravel nos va a regresar los datos en la propiedad data, pero además nos regresa más cosas que extraemos en establecer paginación. Por ejemplo, la siguiente página es next page URL, la página anterior es prep page URL, etcétera, etcétera, etcétera. Y también preparamos el arreglo para la paginación, que bueno, aquí está todo comentado. Por ejemplo, no hay páginas en este caso, si no hay última, no mostramos nada. Aquí lo reiniciamos el arreglo a 0. Bueno, no lo explico porque ya está comentado. El punto es que eso hace que esté en estas páginas. Y si hubiera más datos, habría más. Entonces veamos por ejemplo más métodos para ir terminando rápido. Buscar es una función de bounce.
Bueno, estamos invocando a una función llamada debounce y como parámetro le pasamos otra función y le pasamos como segundo argumento los milisegundos. Lo que está haciendo esto es que va a invocar esta función solo una vez en este tiempo. ¿Por qué? Buscar, como recuerdan, bueno, si pusieron atención, se invoca cada vez que se teclea en la búsqueda. Entonces, si un usuario escribe muy rápido y escribe, por ejemplo, hola, en, no sé, 200 milisegundos, se van a hacer 4 peticiones al servidor, porque una con H, otra con HO, otra con HOL y otra con HOLA. Con suerte, tendrá al final la petición final. Es decir, ¿qué tal si tarda más en realizarse la petición que hizo con H que la que hizo con hola? Se van a mostrar datos incorrectos. Por lo tanto, hacemos que esta función se posponga un poco y que si la llamas en varias veces pero no ha pasado el tiempo, solo se llamará una vez. Entonces, de este modo, si tú la llamas, no sé, 1000 veces en 500 milisegundos, solo se llamará una vez. Así que eso hace que no se sature el servidor, pero además que los datos que se regresen sean los que el usuario buscaba. Y aquí cambiamos, por ejemplo, el estado de buscando a true. Y esto a su vez refresca la vista para que se muestre el estado de cargando. Para editar lo que hacemos es hacer una redirección. Justamente aquí estamos concatenando la ruta para editar el área y le pasamos el ID. Eliminar marcadas lo que hace es mandar un confirm y en caso de que la respuesta sea true o que sea sí, filtramos. Primero nos aseguramos de que el área esté marcada. La función filter va a tomar una función que va a decir si el elemento debería permanecer o quitarse del arreglo. Va a permanecer si se regresa true. En este caso se va a regresar lo que esté en área.marcada, que si está marcada será true y si no false. Entonces con esto limpiamos y solo obtenemos las áreas que están marcadas. Después usamos map para mapear esto. Y como área es un objeto, lo que hacemos es convertir todo el arreglo de áreas a un entero. Por ejemplo, aquí este es un objeto, pero estamos regresando solo su ID. Como resultado, lo único que vamos a tener al final va a ser un arreglo que tendrá varios números. Entonces, ponemos la variable de eliminando muchos, hacemos la petición y después desmarcamos todas las áreas, refrescamos como ya vimos anteriormente y ponemos la variable de cargando en false. Después, este es el método que se llama cuando se marcan todas las áreas. Si alguna de las áreas está marcada, desmarcamos todas y si no, marcamos todas. Marcar todas lo que hace es que establece el conteo de número de elementos y por cada una la va marcando en true. Desmarcar todas lo mismo pero en false. Invertir estado, si el área está marcada entonces resta los elementos, si no los suma y coloca el estado de marcada en el distinto a lo que esté marcada, es decir, lo invierte. Eliminar área lo que hace es que muestra igualmente un diálogo de confirmación, desmarca todas, extrae el ID del área, la pone en eliminando y lo llama la petición de eliminar. Me parece que hay una animación por aquí. Voy a poner el internet un poco lento y voy a eliminarla. Como pueden ver, se muestra un estado de cargando, de que está eliminando el área y solo esa área. Entonces se muestra una bonita animación. Y bueno, ves lo demás. Igual ahí está comentado, explicado, porque no quiero que se alargue este video. Responsable es lo mismo. Inventario, se puede agregar un artículo, se requiere la fecha, el código, el número o folio de comprobante, la marca. Y aquí tenemos un autocompletado que hice manualmente. Lo que hace es buscar las áreas
a partir de lo que se escriba. Por ejemplo, como la letra O está en ejemplo, en cómputo, en autos y en hola, pues se muestran todos estos. Si yo, por ejemplo, pongo una L, solo se mostrará ejemplo. La selecciono, guardo y se agrega el artículo. Cuando yo voy a verlos, aquí están todos. A un artículo lo podemos editar, dar de baja o administrarle fotos. El de editar, pues ya sabemos lo que hace, igual el de dar de baja. Vamos a ver las fotos. Aquí muestra las fotos, que por defecto no hay, y un formulario para seleccionarlas. Voy a usar alguna foto que tengo por aquí. Cuando yo la subo, ya aquí está. Se ha subido, digamos, al servidor, manejado todo por Laravel. Puedo ver la imagen. De hecho, aquí tenemos las opciones de ampliar, de eliminar o de descargar. Por ejemplo, si la descargo, me muestra un diálogo para guardarla. También puedo eliminarla, pero voy a volver a subirla para que veamos cómo se ve. Ya en el inventario aquí aparecerá con foto. Ahora igualmente los responsables tienen todo un CRUD. Se supone que cada responsable maneja un área. Aquí tenemos una relación porque, pues bueno, o sea, me refiero a nivel de base de datos. El responsable Luis pertenece al área ejemplo. Y entonces, digamos que si se requiere después buscar un artículo y saber quién es su responsable, se puede rastrear fácilmente. Por cierto, en el inventario todavía no funciona el de buscar, pero en responsable sí. Por ejemplo, yo busco y sí me muestra los resultados, solo que en inventario todavía no funciona. Y bueno, veamos un poco de código del inventario. Para empezar, estamos validando las fotos, que debe ser un arreglo y debe estar presente, es decir, es requerido. Ahora, para cualquier elemento dentro de fotos, debe cumplir esas características. Debe estar presente, debe ser una imagen, debe ser o JPG o PNG y por máximo debe medir 3000 bytes, me parece. Además, necesitamos el ID, porque necesitamos un ID de artículo. En este caso el ID es requerido, debe ser numérico y además debe existir en la tabla artículos en la columna ID. Entonces tenemos una validación de nuevo que es muy interesante, fácil de implementar. Entonces veamos, por ejemplo, si yo quiero subir una foto muy pesada, me parece que esta pesa mucho. Y aquí dice, no debería pesar más de 3000 kilobytes. Ah, ok, son kilobytes. Bueno, el punto es que si yo intento subir algo más pesado, pues no me deja. Lo mismo si yo intento subir un archivo que no pertenece. Por ejemplo, voy a buscar. En este caso un exe. Yo lo intento subir. Y también me dice que debe ser una imagen, debe ser un archivo JPG o PNG y debe medir esto. Entonces digamos que todo está perfectamente validado. Ya si yo subo una imagen normal, pues ya me la pone y las va almacenando. Ya vimos la forma de validar, pero además veamos, por ejemplo, cómo se gestionan las fotos. Tenemos, por ejemplo, foto, que lo que está haciendo es enviar la foto por HTTP, es decir, mostrar la simple foto. Cuando hacemos clic en ampliar, si se fijan, no estamos, digamos, accediendo a la ruta y dejando que Apache lo maneje, sino que estamos haciendo que el Laravel lea el archivo y muestre el mismo. Para descargar, igualmente invocamos a download y le pasamos la ruta de la imagen a Laravel. Todo esto usando las clases y métodos de Laravel. Para eliminar la foto, eliminamos del disco duro. Por ejemplo, en
regresamos la respuesta de que si el archivo se eliminó correctamente y si también se eliminó de la base de datos. Entonces primero removemos del disco duro y después removemos de la base de datos. Esto de obtener ruta segura, justo como los comentarios dicen, verifica si la ruta que se quiere leer realmente pertenece a un artículo. Y en caso de que sí, regresa la misma ruta pero tomada desde la base de datos. De este modo evitamos que un usuario malicioso pueda leer cualquier archivo. Y bueno, el de agregar, pues tenemos el de agregar, que igualmente es un request que está validado. Y esto es de los artículos, pero todo esto de arriba es de las fotos. Y aquí tenemos algunas constantes y variables que indican el directorio, etcétera. Entonces cuando yo voy a inventario solo se muestra la primera foto del artículo, pero cuando ya veo esos detalles se muestran las demás. También para dar de baja, que no es eliminar, se deben seleccionar artículos, se deben seleccionar adjuntos. Esto es porque no se pueden eliminar artículos así de fácil, sino que si alguien quiere eliminarlos, debe adjuntar una evidencia de que por qué le está dando de baja. Y bueno, en general es eso. Como le dije, el software no está terminado, pero tiene varias cosas interesantes como la validación de formularios en Laravel, las animaciones cuando se selecciona, el consumo de la API desde Vue, el manejo de la autenticación de los usuarios, las fotos, etcétera. Y bueno, como lo dije al inicio, todo esto estará en mi blog publicado, puedes descargar el código, mejorarlo, etcétera. Si el video te gustó, recuerda compartirlo, darle like, me ayudarías bastante y me motivas a seguir subiendo contenido como este.